Hola, muy buenos días, chicos. Bien, en esta oportunidad ya estamos al final de acabar lo que es el tema 9, unas pocas clases más y ya concluimos lo que es el tema 9, ¿sí? Bien, entonces continuemos con la clase. Te dice, el complejo MCDK, que hemos visto este complejo en la anterior clase a detalle más que todo, ¿no? Y hemos visto pues que trabaja mucho, ¿no? Este complejo es muy trabajadorcito, ¿no? Produce la transición de metafase a la anafase, ¿no? Ya que están aquí nuestros cromosomas, ¿sí? Ellos se tienen que empezar a mover, ¿sí? A irse a sus polos, ¿no? Cada uno se va a ir a sus polos respectivos, ¿sí? ¿Y quién también se está encargando de esto? Que se produzca esto, el complejo MCDK, ¿sí? Bien. Vean, dice, este complejo MCDK activa a una ligasa de proteína ubiquitina, que es el complejo promotor de anafase, ¿no? Este va a ser nuestro señor APS, el complejo promotor, ¿no? Complejo promotor de anafase. Le encanta que los cromosomas pasen al proceso de que es anafase, ¿no? Les encanta ingresar a anafase, ¿sí? Bien, entonces para eso vamos a ver qué es lo que va a hacer este complejo promotor de anafase, pero inicialmente vean, está relacionado con la ubiquitina, ¿no? Con la ubiquitina, que es una proteína, ¿sí? Vean, aquí está la APS, ¿no? Sí. Esta APS, este complejo promotor de anafase, quiere que la célula, que los cromosomas se separen, ¿no? Es decir, entrar en anafase. Y vean, aquí hay una señorita que es la securina. Esta señora securina, pues como su nombre dice, asegura todo, que no pase eso, ¿no? Asegura que la separasa, no sé si habíamos mencionado a la separasa ya, su nombre te dice, ¿qué hace la separasa? Pues separa, ¿no? Hace que las coecinas que están uniendo estas cromatidas hermanas, pues le degrade, ¿no? Podemos decirlo así, se degrade y por tanto separe a las dos hermanas. Su nombre te dice, ¿no? La separasa. Pero ella ahorita no puede separar porque aquí la segurina le está asegurando, ¿no? Le está inactivando, en otras palabras, como que le agarre, por tanto no le hace que trabaje. Pero aquí entonces, ¿quién se está metiendo ahora? Este complejo promotor de anafase. Y le dice, soltale, va a venir acá, a la securina le va a molestar, ¿no? Con esto. Y la securina, pues vean la securina marcada con ubiquitina, sí, va a ser llevada a este basurerito que es el proteosoma, donde recicla o donde destruye a las proteínas, porque la securina es una proteína, y vean, le vas a romper en pedacitos y estos pedacitos se puede reutilizar también, ¿no? Bien, como ya le saca la securina, pues la separasa ya está libre, ya nadie le está molestando, va a poder separar a estas cromátidas hermanas porque va a ir a atacar a la coesina, ¿sí? Bien, entonces sigamos. Y aquí te dice, ¿no? Te va a decir todo lo que hemos dicho, pero un poco más decente, ¿no? La ubiquitina a las proteínas dianas, ¿sí? ¿A qué proteína diana está ubiquitinizando? Vamos a decirlo así, a la querida securina, acuérdense, su enemiga de la APS, ¿no? Para posteriormente ser degradadas en los proteosomas 26S, ¿no? Este basurerito lo vamos a poner 26S, ¿sí? Entonces esta segurina, vean, marcada con ubiquitina, entra y, como les decía, va a ser degradada, ¿no? Aquí está el proceso de ubiquitinización, ¿no? Que se marca a las proteínas, en este caso imaginemos que es esta la securina, ¿no? Y en el proteosoma va a ser destruida, ¿no? Aquí tenemos el proteosoma 26S, por ejemplo. Bien, entonces te dice, ataca a la proteína securina, este APS, ¿sí? Que inicialmente bloqueaba, inhibía a la proteína separasa. Realmente es verdad eso, ¿no? Agarraba la separasa y no dejaba que la separasa se pare, ¿no? Que no haga su trabajo. Eso hacía la securina. Pero viene la APS, pues hace que suceda lo que tiene que separarse, ¿no? Esta degrada el complejo coesina, ¿no? La separasa, ¿qué es lo que hace? Rompe a la coesina, ¿sí? Rompe a la coesina. Y por eso aquí vean, está rota y por eso se separa, ¿no? La coesina que unía a las dos hermanas cromátidas por los centrómeros hermanos, ¿no? Es decir, acuérdense, la coesina siempre une a nivel del centrómero, ¿no? Al medio, como dicen, ¿no? A la mitad, ahí. ¿Sí? En cambio, las condensinas están aquí adentro, las condensinas. En el examen te pueden mezclar y te pueden decir, la separasa destruye a las condensinas, no es a la condensina, sino a quién,
¿sobre quién trabaja? Sobre la coesina, ¿sí? Muy bien. Haciendo que se dividan en cromosomas, ¿no? Para a sus polos opuestos, ¿no? Y cada uno va a entrar a su célula, ¿no? Se va a formar su célula hija, ¿no? Vean ahora este dato también. Te dice, el complejo APS no solo hace ese trabajo de que hemos visto esto, ¿no? Con las separadas y demás, no. Sino que también tiene otro trabajito. Te dice, une las cadenas de ubiquitina, vean, es su arma poderosa de ella, ¿no? Ubiquitinizar, ubiquitina a las ciclinas mitóticas. ¿Se acuerdan de esto, el complejo ciclina CDK? Porque esta de acá es la ciclina M, ¿no? Es decir, de mitosis, ¿no? Ciclina mitótica. Entonces, ¿qué le va a hacer? Le va a ubiquitinizar a ella. Vean cómo aquí le está marcando con ubiquitina, ¿no? La ubiquitina es como decir, este es como si fuera un sicario, le vamos a poner así, y le va a mandar, le va a señalar, ¿no? Le señala ¿para qué? Para que el proteosoma que se encarga de matarlos, pues se dé cuenta, ¿no? Ah, aquella chica, esta ciclina M, está marcada, eso quiere decir que le tenemos que matar, ¿no? Pero ¿quién le ha marcado? La APS, ¿sí? Vamos a decirlo así, ¿no? O ha dicho que le marque. Entonces, el complejo APS une las cadenas de ubiquitina a las ciclinas mitóticas, ¿sí? En el examen te pueden poner a las ciclinas de la fase S, a la ciclina G1S, ¿no? O a la ciclina G1, ¿no? Te pueden cambiar. Pero acuérdense, ¿a quién le está marcando? A la ciclina M, ¿sí? ¿Sí? Para degradarla, su otro objetivo importante. Entonces, le va a bloquear también luego a esta ciclina. ¿Sí? Bien. Y acuérdense, habíamos dicho, el complejo CDKM, cualquier complejo ciclina o CDK, cuando no hay la ciclina, pues no funciona, está inactiva, ¿no? Está inactiva. Bien. Entonces, esta ciclina va a ser llevada al basurerito, al proteosoma, y también va a ser destruida. ¿Sí? Y vean esto, ¿no? A consecuencia de ello, ya que la ciclina está fallecida, vamos a decir así, se desactiva la MCDK, ¿no? Se desactiva, no va a funcionar, pues esta CDK sin su madrina no funciona, ¿no? Y permite que las fosfatasas desfosforilen muchos sustratos de CDK, ¿no? La CDK también ya no va a ser, por tanto, activa, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué se va a lograr? Vean, ya hemos entrado, estamos en mitosis, ¿no? Ya en el proceso de anafase, vean, los cromosomas ya se han ido a su lugar, ¿no? Ya se han desplazado, ¿no? Va a haber que desmontaje del uso. El uso mitótico, los microtúbulos van a empezar a deshacer porque ya han empezado a llevar, ya han llevado incluso los cromosomas a sus lugares específicos, ¿no? A sus polos. Ahora, como ya han llegado los cromosomas, pueden deshacerse, es decir, pueden estirarse y estar relajados, ¿no? Va a haber descondensación cromosómica. ¿Qué más? Como ya están, puede volver a formarse la envoltura, restauración de la envoltura nuclear, ¿sí? Que dice, conduce a la célula a salir de la mitosis, ¿sí? Vamos a salir de la mitosis, ya nos vamos incluso después a separar, ¿no? El divorcio definitivo, porque acuérdense, el complejo MCDK está inactivo ya. Por tanto, ya estamos concluyendo la mitosis, ¿no? Bien. Entonces te dice, las etapas finales de la mitosis se rigen por dos principales mecanismos, ¿no? Te dice la desfosforilación de los sustratos de la quinasa CDK. Acuérdense esto, se ha marcado la ubiquitina a la ciclina M, ya está muerta ella, falleció por culpa de la APS. Y bueno, entonces falleció en los basureritos, ¿no? En los proteosomas. Entonces la CDK ya no está funcionando, se inactiva, ¿no? Ha habido desfosforilación de las CDKs, ¿no? Y en los sustratos de las quinas CDK. Eso es uno, ¿no? Dos, unión de ubiquitinas a los sustratos de APS, ¿no? Acuérdense, el APS, complejo promotor de anafase, está relacionado para iniciar lo que es la anafase. Y vean, va a haber unión de ubiquitinas a los sustratos ahora de APS, ¿no? Sigamos. Bien importante, ¿no? Otro dato. Ubiquitinas, ahora ellos. El karma, ¿no?
Te dice, los genes de las proteínas quinasas, ¿sí?, constituyen el 2% del genoma humano. No es tanto, ¿no? Pero para esto sí representa harto, ¿no? 2% del genoma humano, las proteínas quinasas. Muy bien. Ahora vamos a entrar ya un poquito, separarnos un poquito de lo que ha sido todo ese proceso de las CDKs, las ciclinas, ¿no? Que bueno, que parece feo, pero no es feo, muchachos, no es feo. ¿Sí? Bien, ahora te dice, el ciclo celular está influenciado por factores de crecimiento u otras señales extracelulares, ¿no? Habíamos visto incluso que en la fase G1 hay muchos ahí factores diciéndonos que vamos a entrar o no vamos a entrar en la fase S, ¿no? Entonces, mucha pelea, mucha controversia, vamos a decir, ¿no? Y pues ya aquí algunas complejos ciclinas van a decidir si entramos o no, habíamos dicho, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver los factores de crecimiento. Este factor de crecimiento son unos tipos que nos dicen se van a dividir, van a entrar a la citocelular, ¿no? Nos incentivan también, ¿no? Otras señales extracelulares. Actúan principalmente controlando la progresión de G1 a S, ¿no? Eso es lo que hacen este factor de crecimiento, ¿no? Nos van a insistir o no si esta celulita va a entrar a la fase S. Porque acuérdense, cuando pasamos esto de acá, este punto de restricción, si quieres, este punto de acá, y llegamos a fase S, ya no podemos regresar, ya no hay vuelta atrás. Y la decisión fue mal tomada o pasó con errores o algo, así vamos a tener que continuar, ¿no? Así vamos a tener que continuar. ¿Sí? Y obviamente ya en fase G2 también vamos a tener otros controladorcitos que nos van a ayudar, ¿no? Pero si aún así sigue el error, pues ya así vamos a llegar a mitosis, ¿no? Bien, entonces dice, los factores de crecimiento, ¿sí?, controla la proliferación de las células eucariotas superiores, ¿sí? Antes de ver, veamos esta imagen, por ejemplo, en estas células normales, aquí tenemos células normales, ¿sí? Vean, con factor de crecimiento, con este señor que es un motivador que nos incentiva a proliferarnos, ¿sí? Vean, las células se dividen, ¿no? Vean, aquí le estamos poniendo factores de crecimiento y las células se dividen más. Sin factores de crecimiento, las células no se van a dividir, ¿no? Porque no hay nadie que nos anime, que nos motive a que nos dividamos, ¿no? Entonces los factores de crecimiento son bien importantes. Y su nombre te dice, ¿no? Vamos a inducir a que haya crecimiento, factores de crecimiento. Ahora vean esta comparación, por ejemplo, con las células cancerosas. Aquí tengo esta célula cancerosa. Haiga o no haiga factor de crecimiento, ellas igual se dividen. Vean esta, es lo poderoso que son estas células cancerígenas, ¿no? Haiga o no haiga factor de crecimiento, es como decir, a mí que me importa si hay o no hay factor de crecimiento, igual yo me voy a dividir. Es por eso que una célula cancerosa es muy maldita, ¿no? Es muy maldita. Bien, entonces en cuanto a los factores de crecimiento, el primer factor de crecimiento en ser descubierto fue en el embrión de un pollito, ¿sí? Es decir, sea en un bebé, ¿no? Como decir, en un embrión pollito recién creándose, ¿no? Bien, ¿dónde se ha sido descubierto? En los nervios. Se ha encontrado el factor de crecimiento de nervios, factor de crecimiento de nervios, ¿no? La NGF, la NGF, ¿no? Está al revés simplemente, ¿no? Factor de crecimiento de nervios. Muy bien. Sigamos entonces. Te dice, el factor de crecimiento de nervios, aquí está la NGF, ¿no? Se extrajo primero a partir de cultivos de células de ratón, ¿sí? Es la forma que han podido extraer, vamos a decir, ¿no? Cultivos de células en el ratón. Aquí tenemos, ¿no? Este factor de crecimiento de nervios, ¿sí? Y pues aquí está representado como estas gotitas rosaditas, ¿no? Que acuérdense, siempre van a llegar a su receptor y eso ya va a ir a activar, ¿no? Para que haya proliferación o crecimiento. Bien. Seguimos, muchachitos. Veamos qué factores de crecimiento tenemos, por ejemplo. Tenemos el factor de crecimiento epidermis, ¿no? Epidermis, no.
Factor de crecimiento epidérmico, que se abría como factor, siempre eso, de crecimiento, como es epidérmico, le vamos a meter la E. Factor de crecimiento epidérmico. Aquí tenemos el factor de crecimiento de ¿qué? De fibroblastos. Factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Acuérdense, los fibroblastos son unas células así como estiradas, ¿no? Que se encargan de hacer colágeno. Bien, luego tenemos otro, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? Factor de crecimiento, ¿sí? Factor de crecimiento derivado de plaquetas, la PDG, ¿no? Bien, luego por último tenemos el factor de crecimiento, ¿sí? Similar a la insulina. Factor de crecimiento similar a la insulina, ¿sí? Que también tiene otros nombres, ¿no? Bien, pero nos vamos a quedar con estos nombrecitos. Factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento de insulina. Por el momento, a esto nos vamos a quedar y hemos mencionado el factor de crecimiento de nervios, ¿no? Bien. La F, la NG, ¿no? Bien. Ahora veamos, te dice, en las células vegetales, una célula vegetal, acuérdense, tiene una pared, tiene una membrana, ¿sí? La hormona auxina, como la hormona de auxilio, ¿no? La hormona auxina, bonito su nombre, ¿no? Es un factor de crecimiento, ¿no? Es un factor de crecimiento. ¿Qué es lo que hace esta auxina, que es una hormona, pero también es un factor de crecimiento? Controla la progresión de G1 a S, ¿sí? Lo mismo que la hemos visto inicialmente, ¿no? Ahí están decidiendo si vamos a entrar o no a la fase S, ¿no? Tenemos entonces también a la auxina, ¿sí? Gracias a los factores, las células pasan el punto R y entran en el ciclo celular, ¿no? Es como que nos dan seguridad, podemos decir, ¿no? Pueden pasar tranquilos, no se preocupen, chicos, pasen, ¿no? Que todo está bajo control. Bien, entonces, nos inducen a entrar. Es por eso que les digo, nos motivan a seguir, nos motivan a seguir. Igual que a ustedes les motivan a estudiar, o hay alguien que de repente les motiva a estudiar medicina, pues, ¿no? De repente puede ser indirectamente su librito, ¿no? Les gusta la materia, les empieza a gustar y boom, 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 quieren aprender, ¿sí? Pero bueno, entonces sigamos, muchachitos, sigamos. Ven aquí una pregunta muy bonita que te dice, son ejemplos de factores de crecimiento. Factor de crecimiento de neuronas, ¿no? Factor de crecimiento de neuronas. Bien. Aquí entonces está el número 1, está bien. Factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Lo habíamos mencionado, sí. Factor de crecimiento similar a la insulina, muy bien. Y también a la auxina, que era una hormona en la célula, pero célula vegetal, ¿no? En una célula vegetal, ¿sí? Y era una hormona y un factor de crecimiento. Por tanto, está muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, acá todos son correctos, ¿no? Porque son solo dos premisas, ¿no? Una y dos, ¿sí? Vean, sencillita esta pregunta, no estaba nada grave, ¿no? A comparación con otras proteínas, que digo, otras preguntas que sí son medio gravecitas, ¿no? Está muy cortito la pregunta, ¿no? Puede ver a veces en su examen así, claro, este es un examen pasado, puede ver así, pero también puede ver con mucha letra, ¿no? Bien, aquí tenemos el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento de fibroblastos, dice, ¿no? Vuelven a las células en G0, es decir, competentes para salir de esta etapa y son factores de competencia, ¿sí? En otras palabras, ¿no? Nuevamente, estos dos factores vuelven a las células que estaban en G0 para que se vuelvan competentes, ¿no? Competentes para salir de esta etapa y son factores, por tanto, de competencia, ¿no? Competencia. ¿Qué quiero decir? Les voy a decir que salgan de su choza, que salgan de su guarida, que salgan a trabajar porque son factores de crecimiento, ¿no? Entonces, vean, aquí van a estar estos dos factores que le vamos a ver, aquí está, ¿no? El factor de crecimiento de fibroblastos, este hombre de acá, que sea, ¿no? Y este va a ser el factor de crecimiento
de derivada, factor de crecimiento, derivado de plaquetas, ¿sí? Derivado de plaquetas, ¿sí? Factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? Epidérmico, lo que he dicho, ¿no? Bien, y el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Aquí está el factor de crecimiento de fibroblastos, este señor que vean que está con una flecha, ¿sí? Y dentro de esta flechita está este muñequito que va a ser el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que vean, como están con flecha, van a sacar a las células a flechazos de lo que están descansando. Imagínense que aquí están en fase G0 estas células tomando cafecito, haciendo nada, mirando Netflix, ¿no? Relajados. Sí, entonces estos dos factores les van a flechar para que vayan, avancen, ¿sí? Es por eso que van a decir que a las células les van a volver competentes de lo que eran incompetentes, si fuera, ¿no? Por tanto, como hacen que sean competentes, a estos dos yo les voy a llamar los factores de competencia, ¿no? Los factores de competencia. Entonces, no te olvides de estos dos muñequitos, de estos dos factores de crecimiento, ¿sí? De fibroblastos, imagínense que este es el colágeno, ¿no? Y con colágeno le están flechando y con este más, ¿no? Para que te olvides que estos dos son factores de competencia. Bien. Ahora te dice, la presencia del factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? Este va a ser nuestro factor de crecimiento epidérmico, Popeye, porque vean, tiene una buena, vamos a decir, una epidermis, ¿no? No vamos a decir músculo, ¿sí? Las células progresan en las primeras etapas de G1, ¿no? La presencia de G, las células progresan en las primeras etapas de G1, ¿sí? En presencia de la IGF, factor de crecimiento similar a la insulina, y aquí está la IGF, ¿sí? Pueden superar el punto de restricción a finales de G1, ¿no? Les ayudan a pasar este punto de restricción que hay al final de la G1, ¿sí? Al final de la G1, ¿sí? Bien, antes que veamos esto, vamos a aclarar esta parte de acá. Estos dos de acá, estos dos que les flechan y les hacen salir de ese cafecito, es decir, les hacen salir de la fase G0, le van a hacer salir, vamos a decir de forma más específica, aquí, a la fase G1, ¿sí? Les van a hacer salir a la fase G1. Ya después van a ir continuando, ¿no? Pero su función es hacerles salir de fase G0, ¿no? Que ya no sean vagos, sino que sean competentes, ¿no? Ya. Ahora, estos dos, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿sí? Van a hacer que las células puedan pasar el punto de restricción, el punto R, ¿no? Puedan superar el punto de restricción a finales de la G1. Entonces, les hacen avanzar, pasen adelante, vayan adelante, ¿no? ¿Sí? Y nos vamos a recordar con esta imagen, aquí está Popeye, aquí está su amiguita, el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Y vean, esta va a ser, imagínense, la célula, y pues les van a hacer pasar el punto R, les van a mandar para adelante, van a pasar a la fase S, ¿no? Son factores, por tanto, de progresión, vamos para adelante, progresión, vamos para hacia adelante, continúen, ¿no? Muy bien, entonces vean aquí, nos preguntan y te dicen, el factor de crecimiento de fibroblastos, el que estaba agarrando la flecha, ¿no? El factor de crecimiento derivado de plaquetas son factores de competencia, está bien, mientras que el factor de crecimiento epidérmico, Popeye, y el factor de crecimiento similar a la insulina, su amiguita de Popeye, son factores de progresión, sí, les ayudan a avanzar aquí adelante, ¿sí? Bien, esto luego vamos a ir resolviendo más adelante de las calonas y demás, ¿sí? También hemos visto, ¿no? Es día de antes, ¿no? En la anafase, los centrómeros de cada cromosoma se separan, esa anafase, la mitad se va, y las cromátidas hermanas, ahora cromosomas hijos, son movidas hacia los polos opuestos con la participación de las fibras del uso y las proteínas motores. Esto habíamos visto ya, ¿no? Que es correcto también. Bien. Acá te dice, en relación al ciclo celular que está influenciado por factores de crecimiento, es cierto, te dice. Ya, los factores de crecimiento actúan principalmente controlando la progresión de G1 a S. Sí, eso es lo que queremos, ¿no? Bien, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento derivado de plaquetas son factores de competencia. Sí, ¿no es cierto? Están ahí con la flechita, acuérdense.
llevando, impulsándolos para que salgan de la fase G0. Por tanto, son factores de competencia, por tanto, todos son correctos. Bien. Ahora aquí te dice la inactivación del complejo ciclina CDK detiene el ciclo, ¿no? Esto es un común, bueno, lo vamos a ir mencionando. Ustedes ya saben que si esto ya no funciona, pues ya se detiene el ciclo. Acuérdense, en todo el ciclo celular hemos visto las ciclinas CDK, este complejo, a veces era ciclina SCDK, a veces era ciclina G1 SCDK, a veces era ciclina MCDK, ¿no? O solamente G1 CDK, ¿no? Entonces, si esto está bloqueado, ya no hay ciclo, ¿sí? Se detiene el ciclo celular. Te dice, en algunos tejidos, ¿sí? En algunos tejidos, la actividad mitótica, la mitosis, bloqueada, vamos a decir, por sustancias de naturaleza proteica, que son estas queridas proteínas, que son las calonas, es como camelo, ¿sí? Las queridas calonas, ¿sí? Estas calonas están ahí vigilando, ¿ven? Ahí vigilan a que la célula pues no se esté pasando en sus divisiones, ¿sí? Que no haya tanta proliferación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí son unas proteínas, por tanto, las queridas calonas, no te olvides, ¿sí? Te dice, los tejidos normalmente producen calonas a ellas mismas, ¿no? Su presencia previene la proliferación celular excesiva, evita que se dividan, se proliferen demasiado ya también las células, ¿no? Entonces, está ahí vigilando estas calonas, los mismos tejidos le hacen a ella, ¿no? Al regular la tasa de crecimiento dentro de los límites normales, ¿no? Entonces, no puede ver una célula o un tejido que sea demasiado grande, por ejemplo. No puede ver, las calonas están ahí bien vigilando, que no puede ser tan grande este hígado, no puede ser que el vaso sea demasiado grande, ¿no? O que los riñones estén demasiado grandes, existiendo los dos, ¿no? Entonces, ella va a estar vigilando, ¿no? Es por eso que estas calonas son bien importantes, ¿no? Reviso, estoy regulando, a ver qué pasa, que no haya tanto crecimiento excesivo, ¿no? Que todo sea al límite normal. Eso es lo que hace su trabajo de estas calonas, ¿sí? Bien, ahora te dice, las calonas probablemente también explican el fenómeno llamado de hipertrofia compensatoria, ¿sí? ¿A qué se refiere hipertrofia? Aumento, ¿no? Aumento, hiper, de más, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, digamos, acá no tengo este riñoncito, ¿sí? Se ha sacado este riñoncito. Y este riñoncito, por compensar esa pérdida de este riñón, pues va a aumentar un poquito de tamaño, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos compensar, queremos entrar un poco en equilibrio ya que hemos perdido un riñoncito, entonces el riñón de este ya no va a ser como era su tamaño, va a aumentar un poquito más de tamaño por tratar de compensar, ¿sí? Y ven aquí cómo se han llenado de calonas para regular, ¿sí? Que tampoco haya tanto exceso de crecimiento ahora, ¿no? Pero ya saben que pues es por una pérdida también, ¿sí? Bien, aquí está la pregunta que nos faltaba de esta y te decía, las calonas son producidas generalmente por los tejidos, sí, ellos mismos, y su presencia previene la proliferación excesiva de las células, ¿sí? Eso es lo que hace, ¿no? Regular, regulando la tasa de crecimiento dentro de los límites normales, ¿no? Eso es lo que hace su función. Pero cuando ya hay faltando algún un tejido, por ejemplo, pues ellas van ahí tratando de vigilar si compensa o no compensa, ¿no? Pero siempre tratar de que sea al límite normal. Pero en caso de hipertrofia hay un poquito cambio, ¿no? Pero sigue, su trabajo inicial es que todo esté al límite normal. Bien, por tanto está bien, ¿no? Ya. Por lo tanto, te dice, en las eucariotas, la maquinaria celular está controlada por una red de señalización de puntos de control que les vamos a llamar los checkpoints, ¿no? Puntos de control, ¿sí? Y pues hemos visto distintos puntos de control, ¿no? Tanto acá, aquí también vamos a encontrar en la fase G2, ¿no? ¿No? Entonces siempre va a haber puntos de control ayudándonos a que todo esté de forma
correcta, ¿no? Los checkpoints. Bien. Continuamente están averiguando la existencia de aberraciones, algún error, y disparando las respuestas de reparación que necesiten, ¿no? ¿Sí? Cualquier errorcito vamos a modificar, ¿no? Cualquier errorcito vamos a modificar. Incluso habíamos visto a las queridas proteínas P53, cuando ven al DNA, al ADN con error o mutación, pues ellas le arreglan, ¿no? Bien. Bien, ahora te dice, la dinámica entre estos dos actores protege a los organismos multicelulares de la proliferación no planificada y del cáncer, incluyendo pues también las calunas, ¿no? Protege a los organismos multicelulares de la proliferación, puede ser excesiva, ¿no? No planificada y del querido, no querido, ¿no? Pedir la terrible cáncer, ¿no? Terrible cáncerito. Bien. Aquí, por ejemplo, veamos, tenemos una P53, que es una proteína que nos ayuda a arreglar el ADN si es que está mal, ¿no? Vean, aquí tengo el ADN que está dañado en esta parte, entonces la P53 va a estar activa, se va a unir al ADN, ¿no? La célula se detiene en un punto de control en G1, va a haber reparación del ADN activa, vean, le está reparando, ¿no? Y es que no, si es que no se ha podido reparar, le vamos a mandar a apoptosis, ¿no? Que es una muerte celular fisiológica que no produce daño, ¿no? Sin reparar, si la reparación es imposible, pues le vamos a mandar a apoptosis, ¿no? Y las células no pasan el ADN dañado, ¿sí? Ya sea porque le hemos arreglado o porque no se ha podido arreglar y le hemos mandado a apoptosis, ¿no? Ahora vean aquí, si la P53 no está funcionando, está enfermita, está mal hechita, ¿no? Va a haber un daño del ADN y la P53 no puede unirse al ADN, está mal hechita, no va a poder reparar, ¿no? Por tanto, como no ha podido reparar, ¿sí? Estas, ¿se acuerdan de ese complejo? El complejo ciclina G1S, CDK, van a mandar a que continúe la progresión, ¿no? Que continúe la progresión. Y por eso, pues como no ha podido reparar, todo va a ir normal. El ADN va a ir con daño que no ha sido reparado porque la P53 está malita, ¿no? Entonces, ADN dañado y va a pasar con mutaciones a las siguientes fases, ¿no? Fase S, M, en fin, y así se va a quedar. Y esto es riesgo, pues, de cáncer, ¿no? Bien, cáncer. Bien. Sigamos, te dice, la meiosis hace posible la reproducción sexual. Meiosis hace referencia de meión, que significa reducción, ¿sí? Porque éramos así, se va a ir dividiendo en dos, luego esto se va a seguir dividiendo y al final nos vamos a quedar poquito, ¿no? Con poquito. En este video, vean, también se va a poder ver, ¿no? Vean, aquí está la primera división, meiótica, ¿no? Dos células hijas. Y en estas también se van a volver a dividir la segunda meiosis, ¿no? Y al final vamos a tener cuatro, ¿no? División especializada en reducir meiosis, meión, reducción, en reducir a la mitad el número de cromosomas, ¿no? El número de cromosomas, ¿sí? Era 2N, se ha duplicado en mitosis a 4N y nuevamente en la interfase, ¿no? Luego de ahí entrado en mitosis, específicamente en mitosis, y pues ha llegado nuevamente a 2N, igual que la primera. En cambio, en esta, pues va a ser al contrario, ¿no? 2N se va a duplicar, se va a dividir, y de aquí esta se va a volver a dividir, por tanto, vamos a tener así, ¿no? Como decir así. Cuatro células hijas con su cromosoma la mitad impar. ¿Sí? Muy bien. Veamos, las células somáticas que componen la mayoría de nuestras células del cuerpo, por eso es soma cuerpo, ¿no? Las células somáticas, ustedes saben que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿no? Por eso aquí le ponemos 12, ¿no? 23 pares de cromosomas. Dan como resultado dos células genéticamente iguales gracias a la mitosis, ¿no? Aquí están los 23 pares, o es decir, 46, se ha duplicado en la interfase, pues se ha vuelto a dividir entrando en mitosis y bueno, pues se ha vuelto a lo mismo, 23 pares, ¿no? En cambio, las células germinales, en el proceso de gametogénesis, es decir, vamos a ir viendo los otros pasos, los pasos de la meiosis, ¿no? Eran 12, ¿no? Era 12,
luego se ha ido multiplicando, duplicando a 4C, y luego nuevamente se ha ido dividiendo a 2C cada una, ¿no? ¿Sí? Se ha ido duplicando, y pues luego al final esta se ha vuelto a duplicar, ¿no? Se ha vuelto a dividir, y al final todos han quedado con solo n, ¿no? Con solo 23, ¿no? Ya no par, sino la mitad, ¿no? Y dan como resultado, por tanto, vamos a decir, 4 células hijas, pero genéticamente diferentes, porque aquí adentro su genoma es diferente a este, por tanto, diferente a esta de acá, ¿no? En cambio, en la mitosis, igualitas, igualitas, ¿no? Aquí también tenemos la mitosis, vean, el resultado es 2 células hijas igual que esta, ¿no? En la meiosis, vean, ya no es lo mismo, todos son diferentes, en los hermanos ninguno es diferente, ¿no? Ninguno va a ser diferente. Bien, entonces ustedes saben que las células diploides son las células somáticas, ¿no? ¿No? Una célula diploide que va a tener dos pares de cromosomas, los N, es diploide, ¿no? 46, por tanto, 46 cromosomas. En cambio, un haploide, que ya no es un par, ¿no? ¿Sí? Va a tener solo 23 cromosomas, ¿sí? 23 cromosomas solamente, ¿no? Muy bien. Ahora te pregunta y te dice, uno, la meiosis es una división especializada, sí, es muy especializada, ya no es igual que la mitosis. Parecida, ¿no? Parecida, pero es como una división celular con dos mitosis si fuera, pero donde se recombina, ¿sí? La meiosis es una división especializada en reducir, me encanta esta palabra, ¿no? Para meiosis, en reducir a la mitad el número de cromosomas. Nos vamos a quedar con 23, ¿no? Muy bien. Dos, en la meiosis se produce el intercambio, eso no se mezcla, ¿sí? Entre los cromosomas paternos y maternos, ¿sí? Por tanto, esto es correcto, los dos son correctos. Bien, te dice, en relación a las células somáticas, es cierto, te dice, en relación a las células somáticas es cierto, ¿ya? ¿Son haploides? ¿Solo tiene 23? No, son diploides, sí tienen 46 cromosomas o dos pares de cromosomas, ¿sí? 3, N, 46 cromosomas, no, N es igual a 23 cromosomas, 2N es igual a 46, por tanto esto está mal, ¿no? Está mal. Entonces la respuesta aquí solo es el segundo, la segunda es correcta, correcta. Bien, sigamos, sigamos, sigamos. Ve ahí qué bonito que sucede la querida meiosis, ¿no? Como vienen, su primera meiosis, ¿no? Luego van a entrar a su segunda meiosis, ya dividiéndose otra vuelta en dos, ¿no? Bien, te dice, para la reducción, porque estamos hablando de meiosis, para la reducción del número de cromosomas es necesario que sucedan dos divisiones, ¿sí? Para que haga reducción, porque si solo hacemos una meiosis es como quedarnos como en la mitosis, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que suceda la reducción, tiene que haber dos divisiones sucesivas. Por eso vamos a hablar de la meiosis 1. Vean, de 2 se ha duplicado a 4 y este 4 lo estamos dividiendo. Es la primera división, meiosis 1. Ahora esta no nos vamos a conformar, le vamos a dividir más y va a ser esto la meiosis 2, ¿no? Meiosis 1 y meiosis 2, ¿sí? Vean ahí qué bonito, ¿no? Y aquí también se logra ver meiosis 1. Luego vamos a tener la meiosis 2, ¿no? Muy bien. Bien, y van a ver que es muy parecido a la mitosis en cuanto a sus fases, ¿no? Y pues sí va a haber diferencias, ejemplo, en la profase 1, ¿no? Con sus fasecitas que tiene ahí. Bien, te dice, la fase S, acuérdense, la fase S de qué se trata, en forma general en la mitosis, por ejemplo, de síntesis de ADN, ¿no? Duplicamos mi ADN. Ahora te dice, la fase S de la meiosis, la fase S de la meiosis tiene una mayor duración que la fase S de la mitosis de 8 horas, ¿no? Y entonces te dice, tiene más tiempo, mayor duración, ¿sí? Aquí estamos, vean, en la fase S, ¿no? Aquí nuestra célula se está replicando, tanto esto es en mitosis y esto es en la querida para la meiosis, ¿no? La fase S de la meiosis, podemos decir, ¿sí? Vean cómo se ha duplicado, ¿no? Aquí está duplicado igual.
Te dice, aunque en ambos casos el contenido de ADN se duplica a partir de 2C a 4C, es lo mismo, ¿no? Vean, si ustedes comparan esta célula de acá de la mitosis y esta célula de la meiosis, ¿sí? Son igualitas, ¿no? Vean su contenido de ADN, ¿no? Y se van a multiplicar de 2N a ¿cuánto? A 4C. Igual va a suceder esto en la mitosis, es lo que te dice, ¿no? De 2C a 4C. Es decir, igual, ¿no? De 2C a 4C. Estoy poniendo 2C. De 2C a 4C. ¿Sí? Bien, bien, muchachitos. Bien. Esto está asociado, ¿por qué se ve esto? Vamos a decir, esto está asociado con una tasa reducida de los orígenes de replicación, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Habíamos dicho que la fase S dura más tiempo en la meiosis. Y esto es, ¿por qué durará más tiempo si es lo mismo, tiene la misma cantidad de pares de bases, ¿no? De ADN. Y es porque en la meiosis vamos a ver que en su fase S los orígenes de replicación del ADN van a ser en menor cantidad, menor cantidad. Y hemos dicho, ¿no? Mientras más orígenes de replicación tengamos, es más rápido, ¿no? Pero en la meiosis, pues vamos a ver que hay menos orígenes de replicación, ¿sí? Y es por eso que vamos a tardar un poquito más que en la mitosis. Te dice, los núcleos premeióticos, ¿sí? En S, en fase de síntesis de ADN, en fase de duplicación del ADN, muestran, te dice, 2 a 3 veces más heterocromatina que los núcleos somáticos, ¿sí? Y acuérdense, la heterocromatina es la cromatina muy condensada, muy condensada. Incluso habíamos dicho que la heterocromatina, aquí está la fase S, ¿sí? La eucromatina, la activa, se empieza a duplicar desde la primera parte de la fase S, ¿no? En cambio, la heterocromatina es como al final, ¿no? Al finalcito va a empezar a recién a duplicarse, ¿no? Y vean, tiene una célula, un núcleo meiótico, tiene harta heterocromatina, ¿no? 2 a 3 veces más que los núcleos somáticos, ¿no? Bien. Ahora te dice, el proceso de la meiosis, ¿sí? La profase de la meiosis es más larga que la profase de la mitosis, ¿no? Acuérdense qué pasaba en la profase, la primera etapa, promete Ana Tijer, ¿no? La profase es cuando, ¿qué? Cuando nuestro cromosoma está empezando a, ¿qué? A condensarse, ¿no? Se está empezando a condensarse todavía, pero está larguito. Ya después, para la metafase, ya va a estar muy bien apretadito, ¿no? Y a la línea media, ¿no? Pero en la profase, pues ya se está condensando. Y vean, en la profase de la meiosis es más larga también. Entonces estamos viendo, la fase S es larga, la fase de profase también se va a tardar. Y ahí vamos a ver que en la profase de la meiosis, pues va a haber hartas fasecitas también. Vamos a visitar a Paquita, le vamos a seguir a Paquita en esa fase. Bien, veamos esto, se dice, en la mujer, la meiosis comienza en las células de la línea germinal, que son las oogonias o también llamadas ovogonias, ¿sí? Aquí están estas ovogonias o oogonias, ¿sí? Bien, esto comienza en los folículos primarios, aún en fase embrionaria del desarrollo. ¿Vean? Esto es importante, aún en la fase embrionaria del desarrollo. Aquí está este folículo primario, ¿no? Entonces estamos inicialmente acá, ¿no? Con 2N, ¿no? Bien, es decir, con, como decir, 46 cromosomas, ¿no? 46 cromosomas. Bien. Ahora te dice, los oogonios se dividen por mitosis múltiples veces, se van a dividir, ¿no? Es decir, vean, te está diciendo mitosis, y tú sabes la mitosis, ¿qué es? ¿Cómo es la mitosis? Va a ser igual que la original, ¿no es cierto? 2N igualita va a ser 2N. Y aquí va a haber hartas de estas, ¿no? Múltiples veces, por eso, porque eso es la mitosis, ¿no? Nos podemos dividir varias veces igualito al dueño, ¿sí? Dando origen ahora a los ovocitos. Este es el ovocito, ¿sí? Este de aquí es este ovocito, ¿sí? Que durante el quinto mes de vida intrauterina será aproximadamente 1 millón, ¿no? Que durante el quinto mes de vida intrauterina, dentro todavía, ¿no? Dentro del útero, ¿sí?
será aproximadamente 1.000.000 de qué? 1.000.000 de ovocitos. Vamos a tener hartos ovocitos, ¿no? Que estos se van a encontrar en la fase de la profase, es decir, dentro de la profase, pero en la fase 1, ¿sí? Es decir, en la fase de diploteno. Ahí se van a quedar. Ya vamos a ir viendo la fase de diploteno, las fases que hay en la profase, ¿no? Este diploteno está dentro de la profase, por eso que te menciono diploteno, ¿sí? Entonces se quedan en la profase 1, y aquí te dice, ¿no? Ovocito primario que se queda, se atasca, vamos a decir, en la profase 1, específicamente en la fase de diploteno. Allí se va a quedar, ¿no? Bien, seguimos, ¿sí? Hasta ahí va a estar hasta llegar a la pubertad, ¿no? Aquí te dice, ¿no? Pubertad, ¿no? Se va a quedar hasta ahí, ¿sí? Es que es aproximadamente, pues obviamente hasta los 12 años generalmente, ¿no? Se va a quedar ahí este ovocito primario, ¿no? Que se queda en la profase 1, la fase de la diploteno. Bien. Aquí te pregunta y te dice, 40. Es cierto, la ovogénesis se da a partir de células embrionarias, ¿sí? Todavía dentro, intrauterino, que tuvieron su desarrollo el 5.º mes, ¿sí? Es el 5.º mes, ¿no? Bien, entonces correcto. Esto ya vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Ahora, ya que nos hemos quedado acá, ¿no? En la pubertad. Ahora, en la pubertad, 20 a 30 de estas células, de estos ovocitos primarios, son liberados cada mes, ¿sí? Y justo antes de la ovulación completan lo que va a ser la meiosis. ¿Por qué? Porque se han quedado, acuérdense, ¿en qué se han quedado? En la profase 1 y esta fase que era la fase de diploteno, ¿no? Ahí se han quedado, ¿sí? Y vean, va a pasar, por tanto, aquí está esta celulita, aquí está este ovocito primario, ¿no? Y va a entrar, se va a completar, te dice, la meiosis 1, ¿no? Hasta llegar a la mitad de ahora de la segunda división. Se completa la meiosis 1 y aquí está, se ha completado y ahora va a ser denominada como ovocito secundario. Ovocito secundario. Y vean cómo se ha dividido por la primera meiosis, la primera división, la meiosis 1, pues ya no va a ser 2N, sino va a ser simplemente N, ¿no? Bien, entonces recibe el nombre de, acuérdense, de ovocito secundario. Bien, ahora te dice, justo antes de la ovulación, justo antes de lo que va a ser la ovulación, las células aquí atrás, ¿no? Como decir, las células completan la meiosis y llegan hasta la mitad de la segunda división meiótica, que es la metafase 2. Aquí estamos, ¿no? Vean, viene aquí y se va a quedar a la mitad de lo que va a ser la segunda división meiótica, que en este caso va a ser específicamente la metafase 2, ¿no? La metafase 2. Ahí se va ahora a quedar, ¿sí? Y ya después, si es fecundado, pues se va a ir a dividir, ¿no? Y demás. Bien, entonces, la meiosis 1 da lugar a dos células, ¿no? Aquí está la meiosis 1, que en mi ovocito primario, vean, se ha dividido, ¿no? El ovocito secundario y el primer cuerpo polar, ¿no? Esa es la primera meiosis 1. ¿Qué es lo que ha dado? El ovocito secundario y este cuerpo polar, ¿no? Primer cuerpo polar, ¿no? Primer cuerpo polar. Que este primer cuerpo polar se va a ¿qué? A destruir, se va de ahí deshacer, ¿no? El primer cuerpo polar, ¿sí? Lo que quiero que te acuerdes que es su resultado de esta meiosis 1. Bien. Ahora, el inicio de la... Bien, ahí concluimos, sí, esto lo vamos a quedar ahí, ¿no? Aquí está la meiosis 1, luego tenemos lo que va a ser la meiosis 2, que en la meiosis 2 también puede tener su segundo cuerpo polar, ¿no? Su segundo cuerpo polar. Vamos, ¿no? Bien. Ahora veamos con los varones, te dice. El inicio de la meiosis en los túbulos seminíferos de los testículos, y anatomía, se produce durante la pubertad, ¿sí? Durante la pubertad a los 12 años y se mantiene durante toda la vida, ¿no? Toda la vida. Bien. Se dice, en 24 días, casi un mes, ¿no? Casi un mes, nos falta 6 días, casi para un mes, ¿no?
En 24 días, las células completan la meiosis 1. Las células completan la meiosis 1. ¿Cuánto? 24 días, ¿sí? Con el mismo tamaño, ¿sí? Ocupando de 13 a 14 días solo en profase 1. Vean, en profase 1 cómo se tardan, ¿no? Es por eso que te decía, en la profase son las que más se tardan, ¿no? En profase 1, ¿cuánto tardan? 13 a 14 días, ¿sí? Y aquí es lo que nos faltaba de esta pregunta y te dice, en la espermatogénesis, la meiosis 1, ¿cuánto dura? 24 días, ¿no? Y de estos 24, 13 a 14 días se gasta en profase 1. Solo en la profase 1 ya hemos gastado muy buen tiempo, ¿no? Más de la mitad. Bien. Sigamos. La meiosis 2 ocupa un tiempo de 8 horas. Vean la diferencia, ¿no? Meiosis 1, ¿cuánto tiempo te ha dicho? 24 días. Meiosis 2, ¿cuánto? 8 horas. Re cortito a diferencia de esta meiosis 1, ¿no es cierto? Vean, no se olviden ese dato. 24 días, 8 horas, ¿no? Muy bien. Entonces dice, en total se necesita aproximadamente 40 días para ahora la diferenciación, ¿no? Que van a ser ahora diferenciadas. La diferenciación y maduración de las células resultantes de la meiosis en los espermatozoides, ¿no? Porque acuérdense, va a pasar por el proceso de maduración para convertirse en verdaderos pues, espermatozoides, ¿no? ¿Cuánto va a tardar? 40 días, un mes y 10 días, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de las fases de lo que va a ser la meiosis, ¿no? Un poquito hablando, ¿sí? Podemos quedar todavía aquí, ¿no? Bien. La profase 1, acuérdense, es como de la mitosis, acuérdense, la primera fase, ¿no? La primera. La profase, como hay dos meiosis, hay meiosis 1 y hay meiosis 2, por eso le vamos a llamar a esta profase 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la meiosis 1 todavía, ¿sí? Bien, entonces, la profase 1 de la meiosis es más larga, habíamos dicho, ¿no? Que la profase de la mitosis, debido a que ocurre un evento clave de la meiosis, que va a ser el apareamiento de los cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir apareamiento? Es como que se van a abrazar, ¿no? Y al abrazarse se están intercambiando su información genética, ¿no? Ven aquí cómo se abrazan, ¿no? Se están intercambiando, ¿no? Se van a formar los famosos entrecruzamientos, los famosos quiasmas, ¿no? Y es ahí que es la diferencia, ¿no? En la mitosis no habría este abrazo, ¿no? No había este abrazo, pero en cambio en la meiosis sí. En la meiosis sí. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces, muchachos. Sigamos. Aquí estamos en la profase 1, ¿no? Aquí está la profase 2. Estamos hablando específicamente ahora de acá, ¿no? Que dura más tiempo la profase 1 que la mitosis, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber ese entrecruzamiento, vamos a decir. Este proceso de entrecruzamiento contribuye a la variabilidad genética del proceso evolutivo. Es por eso que las células, 4 células hijas, van a ser genéticamente diferentes. ¿Por qué? Porque se mezclan en la profase 1, ¿sí? Se están combinando. Bien, entonces veamos, la profase 1 aquí es la más, como decir, una de las más importantes, ¿no? La profase 1 se distingue 5 fases. 5 fases tiene la profase 1 y nos vamos a recordar de esta imagen. Le sigo a Paquita día a día, ¿sí? Vas a decir que, si quieres, ¿no? Que alguien es su fans de Paquita día a día, ¿sí? Le sigo a Paquita día a día, le sigo a Paquita día a día. ¿Dónde hace concierto? Va. ¿Dónde hace concierto? Va. Le sigo a Paquita día a día, ¿sí? Digamos que cada día hace concierto, ¿sí? Bien, ¿qué fases tenemos por tanto? Leptoteno, la fase del leptoteno, ¿sí? Todos son, ojo, todos son parte de la profase 1, ¿sí? Todos son parte de la profase 1. Aquí está la flechita, ¿no? Todos son de la profase 1. Luego dice, le sigo, ¿no? La fase de sigo, teno. Sigo, teno. ¿Le sigo a quién? A Paquita. Paqui, teno, ¿no? Día a día, diploteno y diasinesis, ¿sí? Acuérdense, el día va a ser realmente el original, el día, la palabra día, ¿no? Diasinesis, porque aquí es como dip todavía, ¿no? Le sigo a Paquita día a día, ¿sí? Día a día. Entonces, esta primera día le vamos a convertir a P.
para que te acuerdes de diploteno y no te confundas, ¿no? Porque te puedes confundir y decir diacinesis y diploteno, ¿no? ¿No? Le sigo a Paquita, día a día, diacinesis, ¿no? La última etapa, ¿no? Aquí también tenemos las fases de la profase 1. Le sigo a Paquita día a día, ¿no? Aquí está como 7 por ejemplo. Sigamos entonces. Bien, entonces mañana vamos a entrar y a describir qué fases, qué sucede en cada fase, ¿no? Bueno, esta noche en sí sería, ¿no? Lo que vamos a hablar de todas las fases de la profase 1, ¿sí? Y prácticamente ya casi concluiríamos, estaríamos concluyendo, espero que sí, el tema 9, ¿sí? Bueno, chicos, entonces nos vemos esta noche, ¿no? Entonces, sigan estudiando.